Omar, un cordial saludo. Muy buen día, hombre. ¿Cómo están? Senador, hoy debate de control político al ministro de Defensa por aquello del aumento de los cultivos ilícitos en el país. Sí, Aldemar, efectivamente, ese debate, pues, de 3 intentos, vamos a hacerlo hoy. El ministro fue amonestado, diríamos nosotros, por el Congreso, por no asistir. Ese es un debate muy importante, no solo en perspectiva de entender que en Colombia se crecieron los cultivos ilícitos en más de un 52% del último año. Pasamos de tener 96.000 hectáreas sembradas en el 2015 a tener en el 2016 más de 146.000 hectáreas sembradas. Eso es grave si se mira en la lógica del crecimiento del narcotráfico en el país, pero es mucho más grave si se tiene en cuenta, uno, el consumo y el impacto que está teniendo eso en nuestros jóvenes y en la sociedad colombiana, y obviamente en la comunidad internacional. Pero dos, Aldemar, eso tiene un efecto colateral que va caminando paralelamente con el crecimiento de los cultivos, y es el crecimiento de la violencia en las zonas de influencia de los cultivos ilícitos. Por ejemplo, Aldemar, una tesis que yo tengo y que he logrado encontrar en esta investigación es que en gran medida la violencia que se presenta hoy en el suroccidente colombiano, en el Valle del Cauca y especialmente Cali, obedece justamente a que en el Pacífico, donde más incrementaron el crecimiento de cultivos ilícitos, pues ese efecto de desarrollo del narcotráfico en ese territorio de cultivo, de producción y comercialización, está generando un efecto de violencia absolutamente complejo en el territorio. Y es lo que quiero justamente hoy plantear en este debate, citando al ministro de Defensa, al ministro de Agricultura, y buscar pues que el gobierno, en un escenario de respeto, pero también de seriedad con el país y con la comunidad internacional, pues nos concreten una estrategia definitiva para superar esta otra guerra que está carcomiendo al pueblo colombiano, Aldemar. Senador, ¿eso quiere decir, de acuerdo con ese estudio que usted ha desarrollado, con esa investigación que ha adelantado, que una de las causales del aumento de la violencia en Cali y el Valle del Cauca, así las autoridades digan que no es cierto, está originada en ese reacomodo, como dice la policía, en ese resurgir de las bandas criminales y del narcotráfico? Sí, Aldemar, efectivamente es eso, y yo lamento pues que las autoridades locales no asuman esta crisis como tal. Es cierto que hay otros factores, como el tema de descomposición social, de falta de oportunidades, de violencia que se presentan en los barrios. Pero cuando uno mira las estadísticas de sicariato y cuando uno mira la forma como se cometen este tipo de homicidios en Cali y en el Valle del Cauca, lo que encuentra uno es que en su gran mayoría, si no decirlo en su generalidad, obedece a ajustes de cuentas de grupos de narcotraficantes que se están disputando el territorio. O sea, las disputas no solamente, o sea, aquí no están disputando el norte del valle, el centro del valle, sino que están disputando Cali y están disputando Buenaventura y especialmente Tumaco. Y estas zonas, por ejemplo, nosotros encontramos, Aldemar, en ese análisis que hemos hecho, nos encontramos con que han llegado grupos de narcotraficantes de otros países, ¿cierto? Como el Clan del Golfo, que han tomado, diríamos nosotros, gran parte de estas zonas, no solamente de cultivo, sino de influencia, como parte de su territorio, de sus zonas. En el caso específico del departamento del Cauca, especialmente en la zona pacífica, se encuentran grupos de narcotráfico como la Empresa, que también han afincado su poderío militar y su poderío económico en esta región. Entonces, esa situación, Aldemar, esa marcación del territorio, además que le es más fácil ahora, hay que decirlo,
porque las FARC al dejar estos territorios se volvió eso en un escenario de guerra y de confrontación, sin ningún tipo, diríamos nosotros, de fuerza superior, porque el Estado no está, porque lo grave de esto es que las FARC dejaron estos territorios donde se desarrollaba el narcotráfico, donde se desarrollaba no solamente la producción, sino el cultivo, y han llegado estos aparatos criminales a apoderarse de estos territorios. Entonces, uno lo que nota en los mapas que nosotros encontramos de Naciones Unidas es que justamente en las zonas donde ya se han erradicado cultivos, volvieron nuevamente a prevalecer el crecimiento de estos cultivos, lo cual indica pues que el gobierno no tiene una política, no tiene un plan, ni tiene una estrategia para superar el problema de cultivos ilícitos. Y obviamente Aldemar, toda esa cadena del suroccidente colombiano, en el Pacífico colombiano, en Nariño específicamente, donde también tenemos un grave problema en la frontera, ha venido generando y nos está afectando de manera grave la convivencia en Cali, en el departamento del Valle y naturalmente en el área metropolitana, que es donde se acentúan las oficinas de sicarios, todo lo que significa el aparato militar que tienen estas bandas de narcotraficantes, Aldemar. Y esa es la gran preocupación del gobierno de los Estados Unidos y uno de los temas tratados en Cartagena entre el presidente Juan Manuel Santos y el vicepresidente norteamericano, porque es que el auge de los cultivos, pues todos sabemos que hay un gran mercado, que son los Estados Unidos, pero también el consumo en Colombia se ha incrementado. Aldemar, son dos cosas muy complejas, por ejemplo, el consumo en los Estados Unidos ha aumentado, y si aumenta el consumo, pues obviamente aumenta la necesidad de producir, porque uno dice, ¿cómo vamos a pasar de 90.000 hectáreas a 140.000 o a 150.000 si no hay consumidores? O sea, lo que está pasando es que ha aumentado el consumo y por obvio aumenta la demanda, por naturaleza aumenta la demanda, y eso significa pues que este flagelo viene en crecimiento. Entonces, en los Estados Unidos, por ejemplo, nosotros tenemos unas gráficas muy interesantes en cómo no solamente en Estados Unidos, producto del aumento del consumo, sino también del aumento del dólar, Aldemar. Es que con el crecimiento del dólar también se propaga el desarrollo, el crecimiento de los cultivos ilícitos, porque el negocio se vuelve más rentable, ¿sí? O sea, si un kilo de cocaína se producía hace 3 años con $1 a 2.000 pesos, y ese kilo de cocaína costaba entre 3 y 3.5 millones de pesos, hoy la producción de ese kilo de cocaína está costando entre 4.5 y 6 millones de pesos, lo que generalmente genera un efecto multiplicador y genera un efecto pues de crecimiento del negocio. Por ejemplo, las cifras que nosotros tenemos, el número de consumidores de cocaína en los Estados Unidos supera ya los 2.5 millones de consumidores de cocaína y 16.6 millones de consumidores de marihuana. El precio, por ejemplo, por gramo de cocaína en los Estados Unidos, con el dólar actual, está en este momento en 425.000 pesos Aldemar, lo cual pues se vuelve un negocio jugoso que uno estimado al año entre cocaína y marihuana supera los 60.000 millones de dólares. ¿Ya? Entonces es un tema absolutamente desproporcionado en términos del negocio, y ese negocio pues nos está generando no solamente un efecto de violencia, sino que también nos está generando un efecto de consumo en nuestro territorio, pues según las propias cifras, ¿cierto?, que nosotros tenemos en Colombia, hay unos porcentajes muy complicados. Por ejemplo, en el Valle del Cauca, ha habido un incremento en el consumo absolutamente elevado. Hasta uno puede hoy establecer que el fenómeno del narcomenudeo en el Valle es uno de los más altos de Colombia por encima de otras regiones. Entonces, todos esos temas Aldemar, son temas complejos que nos están impactando el Valle del Cauca, y el objetivo del debate no solamente es plantearnos esta situación de estrategia del gobierno nacional, plantear que el ministro prácticamente no tiene política, ni el presidente Santos no tiene política de lucha contra el narcotráfico, sino que además de esto,
este debate tiene que terminar hoy en Aldemar en algo que yo le propuse ya a la bancada de congresistas, y es que venga el ministro de Defensa a Cali, el director general de la policía, que venga además de esto el ministro de Gobierno, y en un gran consejo de seguridad con los congresistas, el alcalde y la gobernadora, podamos entonces resolver este problema de manera estructural, de manera integral, no solamente como ciudad, no solamente como departamento, sino mirar el tema en perspectiva de región, de territorio, frente a un flagelo nacional que finalmente nos está afectando al Valle del Cauca y a los caleños. Senador, buenos días, le habla Fabio Larraondo. Pues ahí lo veo usted pues en sus reflexiones sobre el narcotráfico y el reacomodo aquí en el Valle. Yo diría que en todo el litoral pacífico y el suroccidente colombiano, pero mi pregunta tiene que ver con unos mensajes que vi usted ayer en redes, en Twitter precisamente, que lo vi por Barrancabermeja, por ahí en la zona petrolera. ¿Qué es lo que pasa allá? Creo que era con contratistas, vi gente en muletas, vi gente en malas condiciones, y me llamó la atención su capacidad de convocatoria porque el salón estaba lleno. Sí, Aldemar, Fabio, muy buen día, hombre, un cordial saludo. He estado haciendo una visita en las regiones, vengo ya hace 15 días estuvimos en región Caribe, estuvimos en Sincelejo, en Sagún y en Montería. Este trabajo con los pensionados y con los trabajadores ha sido grande, ha sido enorme, y casi que tengo una agenda nacional hoy de verdad muy compleja, prácticamente es incumplible, así que toda Colombia me están llamando para que revise temas laborales y temas sociales. Hoy, por ejemplo, me han estado llamando para acompañar el problema de Segovia. Hoy voy a atender a una gente de Segovia, Antioquia, a partir del problema minero que se presenta en el país, y estuve efectivamente este fin de semana, sábado y domingo, estuvimos en Bucaramanga, en la UIS, en la Universidad Industrial de Santander, allá con estudiantes, con trabajadores pensionados, y estuvimos en Barrancabermeja, reunidos pues en un salón grande, como usted lo llama, pues con un grupo importante de ciudadanos y ciudadanas que están enfrentando una serie de problemas. Por ejemplo, Ecopetrol tiene a más de 8.000 contratistas, y en esos 8.000 contratistas hay más de 1.400 personas enfermas que fueron despedidas sin ningún tipo de derecho y sin ningún tipo de garantías. Entonces ahí recogimos ese caso. Yo soy el presidente actual de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y ese es un caso pues que lo voy a liderar a efectos de proteger a estos trabajadores, y no solamente a los trabajadores de Santander o de Barranca, sino que yo vengo haciendo un trabajo ya hace como 4 años, Fabio, con los trabajadores que están en retén social o que tienen estabilidad laboral reforzada y que son en la práctica trabajadores enfermos, y que cuando el empleador ve que el trabajador ya está en una condición de invalidez, de incapacidad o discapacidad, los saca, los expulsa, los echa como material reciclable. Y pues lo que no entienden estos empleadores y estas empresas, inclusive empresas del Estado, en este caso Ecopetrol, es que un trabajador que se enferma producto de su actividad laboral tiene una protección y tiene unas garantías, y eso en Colombia se lo están pasando por la faja. Y las empresas de riesgos laborales, las entidades de riesgos laborales, las juntas médicas laborales, están desconociendo estos derechos de los trabajadores, y entonces pues estoy al frente como de garantizar la protección de todo este sector de colombianos y colombianas que están siendo afectados y desconocidos en sus derechos. Pues, senador Alexander López, estaremos atentos a ese debate de control político hoy allí en la Comisión Primera del Senado. Que tenga un feliz día. Bueno, Valdemar, muchas gracias, Fabio, a todos los oyentes. Un abrazo y que Dios los bendiga. Un saludo pues a todo mi pueblo caleño. Muy amable, el senador de la República, Alexander López. 7:10. Uy.